creo que ya hemos cumplido con los 10 minutos un poquito por si viene algo. Y primero explico un poco por qué empezamos, o por qué yo empecé con este tema, ¿no? Con los distintos estudios que se hicieron a través del colegio, aunque se veía que el tema de los servicios sociales estaban sufriendo recortes y con todos los indicadores como estaban de pobreza y desigualdad en Canarias no se estaba dando respuesta. Entonces muchas de las veces nos quedábamos como que las respuestas desde las administraciones y los políticos es que no había financiación. Y un poco tuve la suerte de que cada vez más hay información sobre la financiación y otros aspectos importantes en los que sí hay realmente alternativas a la financiación de los servicios sociales. Una de las primeras cosas que vamos a hablar es de las investigaciones sobre los servicios sociales, ¿no? Esto es del último informe de directores y gerentes de servicios sociales, y realmente en Canarias venimos, desde que se empiezan a hacer los informes, con una calificación muy, vamos, que suspendemos en comparación con otras comunidades autónomas, y realmente uno de los problemas más relevantes es la falta de financiación, tanto en los servicios sociales como por ejemplo en la prestación canaria de inserción, que es una renta mínima. Aquí en los informes por ejemplo, se ve a la izquierda el ratio de derechos reconocidos y la cobertura real, y una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Que es esto de aquí, que es la distribución del esfuerzo financiero entre lo que serían las entidades locales y la comunidad autónoma. Nosotros vemos que realmente estamos más o menos como País Vasco y creo que Navarra, mientras que en otras comunidades autónomas el peso total es más de la comunidad autónoma. Esto parece que no, pero al efecto de la financiación, sobre todo con el efecto que está teniendo la nueva ley de racionalización de las entidades locales, está teniendo un efecto como de infrafinanciación en los servicios sociales. Aquí vemos el mapa, ¿no?, del DEP, y quiero que os fijéis un poco en los colores, porque ahora van a salir otros mapas que curiosamente tienen vinculación, ¿no? Aquí vemos cómo la nota real estamos en un 2,40, solo nos supera la Comunidad Valenciana, y me van a perdonar, mi geografía no es así muy buena, y creo que... Murcia. Por ejemplo, en el segundo informe que se elaboró en el colegio, no solo se trató o se midió un poco el efecto de los recortes en los servicios sociales y en otros indicadores, sino que incluso se aportaron conclusiones, ¿no? Y una de las conclusiones es que teniendo una ley de servicios sociales desde 1985, esta no se ha desarrollado y que se está incumpliendo por parte del gobierno. Ahora no se está preparando una nueva ley de servicios sociales, pero es que en vez de coger la que ya teníamos y a lo mejor en lo que serían los derechos subjetivos que no se contemplan, pero sí el desarrollo de la ley, que no es una mala ley, pues no se ha hecho. Y también se habla del modelo que se defiende un poco en Canarias, y lo iremos viendo. Hay también, la ley establece que el sistema de servicios sociales es un sistema mixto. Entonces, no solo se desarrolla a través de las entidades locales, sino lo que es el tercer sector, las ONG y también algunas empresas. Y esto también tiene un efecto con los recortes, ¿no? Porque realmente ha habido un cambio, pero no ha sido tan fuerte, porque ha habido como un cambio de responsabilidad hacia lo privado. Pues un poco aquí yo puse esta gráfica. Desde el 2007 veníamos de una situación que realmente era irrelevante y con los recortes se ha agravado. Y esto en la población, pues claro, en una situación de desempleo masivo y de pobreza, pues no está dando respuesta desde la actividad. Una de las primeras cosas que yo empecé a mirar, no sé si conocen el sindicato Gesta, que es el sindicato de técnicos de Hacienda,
sacó en el 2013 un informe, La economía sumergida pasa factura. ¿Qué es eso de la economía sumergida? Para hacernos una idea, es lo que sería la evasión fiscal, el fraude fiscal y el fraude de la seguridad social, más la economía ilegal. En España es bastante preocupante porque la economía sumergida está, o es el 24,6% del PIB, 253.000 millones de euros al año, y está aumentado 60.000 millones de 2008 a 2012. Por ejemplo, casi 1 de cada 4 euros de nuestra economía escapa del control de Hacienda y la Seguridad Social. 80.000 millones de euros anuales entre impuestos y cotizaciones sociales. Además de la Unión Europea, España forma parte del grupo de países que presentan una economía sumergida más elevada. Somos, junto con los nuevos países de la Unión Europea que se han integrado, que sería Europa del Este, los que más economía sumergida tenemos. También en el informe, pues conclusiones, por ejemplo, el ratio de técnicos de Hacienda, inspectores de Hacienda por población dentro de la Unión Europea es de uno de los más bajos. Entonces están pidiendo más recursos para poder perseguir la economía sumergida. Lo que están hablando es que si bajamos del 24,6% al 15%, esto reportaría anualmente 40.000 millones de euros. La economía sumergida, incluso en los países donde hay menos, pues hay alguna que escapa, ¿no? Por eso no hablan de bajar del 15%, porque sería irreal. Lo que está claro es que sí se pueden hacer cosas para mejorar la recaudación del Estado. Aquí, por ejemplo, vemos que ahora me preguntaban por aquí, ¿y Canarias cómo está? Pues por colores, de menos a mayor, en el informe de economía sumergida, vemos que Canarias está entre el 27%, un poquito por encima de la media de España. Y que creo que por provincia estábamos, sí, 27, 30%. No llegaba al 30%. David, perdona, ¿puedes poner el mapa? ¿El País Vasco que está en blanco quiere decir que no hay economía sumergida? No, lo que pasa es que al medir la economía sumergida, ahora lo vamos a explicar eso. Vale. El sistema fiscal en España es un sistema fiscal descentralizado. Es decir, nosotros seguimos un poco lo que se llama la teoría federalista de tributación. ¿Qué pasa? Que no tienen datos. Porque las comunidades, País Vasco, etcétera, son comunidades forales. Entonces tienen un sistema fiscal distinto. Pero más adelante lo veremos que también se puede medir. No tienen mucha economía sumergida. Lo más interesante del informe, que vincula economía sumergida y corrupción. Ellos hacen aquí como un cuadrante y lo sitúan entre países. Por ejemplo, ¿no? España está por aquí, con Portugal, lo que Italia, Turquía, Estonia y Finlandia, y lo que conocemos los trabajadores sociales como el modelo nórdico, pues están los que tienen menos economía sumergida y salen con mejores indicadores de percepción de la corrupción. Ellos cogen, no sé si conocen, el ranking que anualmente hace Transparencia Internacional, que es una ONG que se ha dedicado a hacer estudios sobre percepción de la corrupción. Después explicamos un poco qué es eso de la corrupción, ¿no? Que ahora nos tienen invadidos en la televisión todo el día. Pues es acción y efecto de corromper o corromperse en las organizaciones, y después lo veremos más adelante, que tiene un efecto perverso en las arcas públicas. Digamos que es práctica consistente en la utilización de las funciones y medidas y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Y aquí hay distintas medidas. La Comisión Europea ha hecho distintos informes sobre corrupción, incluso específicos de España. Habla, por ejemplo, que yo no lo voy a decir aquí porque si no nos vamos a liar un poco,
de lo más preocupante de la corrupción en España, pero hay informes que ya te hablan de ese problema, ¿no? Y curiosamente, los de la Comisión Europea hablan de 10.000 millones anuales por culpa de la corrupción, que sería un 1% del PIB. Hay un estudio muy interesante de 2 profesores de la Universidad de Las Palmas que lo sitúan en 40.000 millones por efectos indirectos. También lo que tenemos que tener en cuenta es que con la fiscalización o con la fiscalidad, con la conciencia fiscal de los españoles, que haya corrupción lleva a que mucha gente no pague sus impuestos. ¿Por qué? Porque en el fondo ese dinero que debería de revertir en los servicios de los ciudadanos no va a los ciudadanos. Entonces digamos que hay como una conciencia de que se está haciendo un poco el tonto. Porque cuando hablamos de economía sumergida y ahora también hablaremos de fraude fiscal, está claro que todo el fraude fiscal y la economía sumergida no es de las clases altas o las élites. Aunque el dinero, es decir, lo más que se va probablemente no es en esa situación. Lo demás, digamos que hay como pequeños defraudadores, evasores y alguna gente que se mete en la economía sumergida porque tiene que sobrevivir, pero realmente el problema no está ahí, está en la economía sumergida de grandes empresarios, políticos, etc. Pues aquí un poco el mapa, ¿no? Estamos casi a niveles cada vez más. Hay que tener en cuenta que yo conozco solo estos 2 estudios que digamos, calculan el impacto económico de la corrupción, pero lo que hace, por ejemplo, Transparencia Internacional y distintos informes de la Comisión Europea miden la percepción. En España, desde la crisis, ha aumentado la percepción de la corrupción, estamos casi en el primer nivel. Y curiosamente, solo un 11% en uno de estos informes de los españoles cree que se está haciendo lo suficiente para solucionar el problema. Ahora, por ejemplo, el fraude fiscal. Si no entiende algo me paran, me preguntan, porque son como conceptos así que no estamos acostumbrados y a lo mejor es mucha información. Yo he intentado sintetizarla todo lo que he podido, pero creo que me he quedado corto. David, una pregunta solo. Si sumamos lo que al año se desvía en corrupción 40.000 y de economía sumergida otros 40.000, ¿podemos sumar las 2 cantidades? ¿O hay mucho de economía sumergida? Ahora lo veremos. Vale. Aquí, por ejemplo, hay un mapa del Consejo General del Poder Judicial que lo veremos. Vale. Son cosas que están relacionadas. ¿Por qué? Porque dentro de la economía sumergida hay blanqueo de capitales. Y esto está vinculado a dinero público que no solo no va donde tiene que ir, sino que digamos que no pasa por el fisco. No vaya a ser que le tiren a las orejas que lo roban. Pues seguimos un poco. El fraude fiscal. ¿Qué es eso del fraude fiscal? Pues, como todos sabemos, que aquí todos pagamos más o menos los impuestos bien, que es cuando se elude, digamos, normas tributarias y no se pagan estos impuestos. Pues aquí vemos que en 2003 y 2012, esto lo cogí de una tesis doctoral de un chico. Él estudió el fraude que había en el IRPF y en el IVA y sacó estas conclusiones. En IRPF se van 23.745 millones y en IVA 21.416, sumados 45.000 millones. ¿Qué supone esto? Una pérdida de recaudación del 4,6% del PIB. ¿Qué pasa? Que en España no solo tenemos una economía sumergida muy alta, sino que tenemos una recaudación muy baja en comparación con otros países de la Unión Europea. Con lo que las arcas públicas tienen un problema de financiación en general. El enorme gap, que es esto, la brecha fiscal, cifrado en 79.000 millones, 18.653 en concepto de IVA. Esto de la brecha fiscal es que no es que nosotros tengamos tipos impositivos bajos. Realmente en España tenemos tipos impositivos parecidos al resto de la Unión Europea, pero por los beneficios fiscales
evasión de impuestos y fraude fiscal, eso tiene un impacto negativo en la recaudación del Estado. Después, hay algunos autores que dicen, bueno, es que el tema de los impuestos y de la corrupción son sustitutivos. A más corrupción vamos a recaudar menos impuestos, y a menos corrupción se van a poder recaudar más impuestos. Ahora veremos el mapa. El Consejo General del Poder Judicial hizo como un mapa del tema de la corrupción, es decir, aquellas causas que estaban desarrollándose en los juzgados, y había 2.173 procedimientos de especial complejidad, y de estos 1.661 había fraude fiscal y blanqueo. En el caso de Canarias, con datos de la Agencia Tributaria para 2014, pues tenemos que se dejan de ingresar 2.540 millones de euros entre 2008 y 2014 por la crisis económica. Dependiendo del ciclo económico en el que estemos, también vamos a decir que eso tiene un impacto en la capacidad recaudatoria, pero no solo por eso, por la evasión y el fraude fiscal también. Aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje de economía sumergida, ¿no? Pues lo que yo decía antes, la economía sumergida en España está Portugal, Hungría, y en Austria, Luxemburgo, Reino Unido es mucho menor. La pérdida de ingresos fiscales, 72.709. Y aquí lo importante, ¿no? Número de funcionarios en las administraciones tributarias, pues muy bajo. Y el gasto de las administraciones tributarias, pues también muy bajo. A ver, el naranjita serían las 3 cifras más altas y el azul fuerte serían las 3 más bajas. Nosotros vemos que en el gasto de la administración tributaria, es decir, aquellos recursos que necesita la agencia tributaria, pues tenemos el gasto de los 3 más bajos. Este es el mapa del Consejo General del Poder Judicial, que establece los procesos de fraude fiscal y blanqueo y otros macroprocesos. Pues igual, corrupción, vinculado hay fraude fiscal y blanqueo, otros que no es directamente de esto, pero sí hay mucho dinero que se va por culpa de la corrupción. Y curiosamente, ¿no? País Vasco del informe D es el que mejor nota tiene. País Vasco, Navarra, veremos que no es solo por la corrupción, hay otros indicadores, pero fraude fiscal y blanqueo tiene poquísimos casos. Después tenemos Andalucía, Valencia, Canarias, que tienen notas muy bajas en los informes de servicios sociales. Vale, entonces yo aquí ¿qué hice? Digo, bueno, ¿qué impacto tiene la corrupción en las entidades locales? Digamos que la corrupción hay una en las entidades locales, en los ayuntamientos, otras que estarían en las comunidades autónomas y otras a nivel estatal. Y cada una de ellas es distinta. Vamos a decirlo así. Hay una organización, una fundación, No hay Derecho, que saca un informe y empieza a investigar todas las causas de corrupción que se están llevando en todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces dice que hay 300 municipios con alguna causa abierta y más de 600 municipios tienen o han tenido algún escándalo de corrupción investigado. En Canarias, de los municipios, son casi el 40%. La corrupción local se da principalmente en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. De las comunidades autónomas se suele dar en los municipios de más de 20.000 habitantes, que muchos de ellos tienen tramas de corrupción urbanística. Aquí hay un estudio, un grupo de estudio en Tenerife que se ha centrado en la corrupción urbanística. También con el tema soy yo. Pues un poco, no eso, otra vez, Navarra, Cantabria y La Rioja, con muy pocos casos, y otros, digamos, que tienen los servicios sociales como están, pues con unos porcentajes altos. Claro, si yo me llevo dinero público a mi beneficio, yo no me voy a gastar dinero de servicios sociales, es que es así.
es que es una realidad. ¿En qué se va el dinero? Sobre todo en las entidades locales y en las comunidades autónomas hay sobrecostos en las contrataciones y las licitaciones. ¿Qué es eso de los sobrecostes? Pues una cantidad que excede al coste o costo inicialmente calculado o establecido. Pues lo mismo, ¿no? Los dos grandes focos de la corrupción, sobrecostos en los contratos públicos y la evasión fiscal. En un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los sobrecostes en España en el 2015 eran 47.500 millones, un 4,5% del PIB. La contratación pública a nivel estatal, es decir, los contratos que hacen distintas entidades con el sector privado, ya sea construcción o distintos servicios, representa el 18,5%, que son 194.000 millones anuales. Y, pues lo mismo, muchas veces se presenta una licitación a la baja, solo se presentan pocas empresas porque saben que se lo van a dar y después, injustificadamente, se aumentan los sobrecostes. Creo que en el caso, en uno de Tenerife, pues no sé si rondaba el 30%, no me acuerdo exactamente, pero realmente hay veces que se sobrepasa incluso esto. En Madrid, en un municipio de Madrid, con el servicio de limpieza, de 4 o 5 años, el sobrecoste era una burrada, 300% o algo así, era una cosa que uno veía y decía, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto, ¿no? De esto, yo lo cogí de un libro que se llama La renovación de la función pública, de este año, y el autor coge un caso específico y lo contrapone con esto, ¿no? Con estos datos. Pues según lo que él un poco calculó de esto, para que veamos el negocio que es para el sector privado que contrata y los que se meten en estos temas, que no van a ser todos, pero que es una cifra importante. El 96,7%, no, perdón, esto lo puse yo mal. El 3,3%, 1.567, son lo que se llevarían los políticos corruptos, mientras que las empresas se llevan el 96,7%, que es casi el total, 45.932,5 millones. Es un negocio redondo, realmente, y tiene un impacto negativo en la economía, sobre todo en lo que sería la competencia, ¿no? Y la competitividad. Canarias en 2014, esto lo cogí de una página que no sé si conocen, el mapa del poder en Canarias. Pues ellos, a través de calcular en el 2014 las carreteras adjudicadas por el Ejecutivo Autonómico y la suma de esos sobrecostes, 330 millones de euros, 31% del importe inicial adjudicado. Lo que yo decía, algunas veces se aumenta del 25% y llega al 31%, según datos del portal de transparencia del Ejecutivo Autonómico. No sé si conocen el caso, que yo no me acuerdo de los datos, de una carretera en La Gomera, que los sobrecostes eran desorbitados. ¿Por qué pasa esto en España? ¿Por qué realmente hay tanto corrupción y digamos que sobrecoste? Por falta de controles, que es lo que debería hacer la función pública. ¿Qué ocurre? En España tenemos un modelo de función pública que parte del modelo napoleónico. ¿Qué es eso del modelo napoleónico? Supuestamente la administración no es lo mismo que el partido político, sino que digamos que tiene que tener un funcionamiento independiente y de control y de rendición de cuentas para que no pasen estas cosas. ¿Qué ha pasado? Que algunos partidos políticos han atracado lo público. Ellos han estado allí en los ayuntamientos y muchas veces han metido no funcionarios ni trabajadores digamos de público, sino que muchas veces han puesto cargos de designación política. La gente que yo meto conmigo no va a ir en contra de mí, y más si su puesto de trabajo depende de si yo estoy o no estoy en el gobierno. Una pregunta, ¿algunos sobrecostes no vendrá implicado por la tardanza o la desviación del aplazamiento de pago por parte de los organismos
cuando dicen que tienen que pagar 120, 150 días y no se realizan, no se El sobrecoste es de la obra. solo es Sí. en el momento. Sí. Vale. Es de la obra, no es después de si la administración tarda o no. Es de la obra. Perdón, a mí no sé si en el estudio hace alguna referencia, porque en los órganos de contratación se supone que también tienen que fiscalizar eso, y está el tema del Interventor. No, y los precios, las bajas temerarias, que también están tipificados porque claro, se supone que eso es parte también del órgano de contratación, donde también están funcionarios públicos. Te pongo un ejemplo. Una asociación independiente, AJURA, en la Comunidad Valenciana, y vamos a ponernos en situación, se iba el 1% del PIB a servicios sociales, mientras que se estaba viviendo que por trabas de corrupción se iba al 3%. Fíjate lo curioso, que AJURA denuncia al interventor general de Valencia por un problema de que cuando empieza la Unión Europea y el Estado a pedir el tema de que cumplan el déficit, a algunos interventores, él metió facturas en la mesa, la Unión Europea multa a España y España coge y multa a la Comunidad Valenciana. Pues esta asociación denuncia al interventor y le habla algo así como responsabilidad patrimonial, ¿no? Pero realmente eso hay un montón de casos que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de que las entidades locales, las contrataciones, yo no te digo todas, pero que muchos cargos, y eso lo habla, por ejemplo, la Unión Europea, que muchos cargos son políticos, no son funcionarios públicos. Queda un ejemplo de cualquier responsable. Sí, que no son habilitados nacionales, sino que han sido son empleados de la administración, pero que son designados. En Finlandia, en un ayuntamiento entra el político, en la entidad local están los funcionarios y a lo mejor con él entra un puesto nuevo, ¿no? Aquí lo que vemos es que incluso en lo que son organismos de fiscalización, muchas veces los eligen por acuerdos políticos, ¿no? Y entra. Entonces yo creo que eso es una cosa que se debe de mejorar. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, gente de la función pública. Pues el libro creo que era de un profesor de ciencias políticas especializado en ese tema. Y él hablaba de que había que reformar la función pública para que realmente hubiera fiscalización de esos casos. ¿Que puede pasar en todos los municipios? Yo te digo que no. Pero que muchos, y que eso al final paga justo por pecadores y recae en la financiación de todos, sí. No sé si me expliqué o... Sí. Bien, gracias. Pues un poco, ¿no? Cargos públicos, la caciquería, ¿no? Entran allí, este es mi cortito, que yo no digo que sean todos, pero que eso se ha visto y tenemos casos que están saliendo todos los días en los medios de comunicación. Por ejemplo, preocupante, esto es de Transparencia Internacional. Ahora estaban midiendo la publicación de contratos y licitaciones en la plataforma de contratación del sector público. Pues resulta que la comunidad autónoma ni los publica ni cumple la ley, ¿no? Ahora que están hablando del nuevo portal de transparencia de la comunidad autónoma, si yo como ciudadano no tengo acceso a esos contratos, cómo sé cuánto cuestan, cuántos sobrecostos se van a ir, realmente no hay una fiscalización. Y otro, seguimos por lo mismo, ¿no? País Vasco, si publica y si cumple la ley. Esto es otro indicador que a mí me pareció relevante porque también, digamos, con el tema de que en España tenemos el sistema de las comunidades autónomas, se han ido desarrollando de forma distinta. No llegamos a ser un sistema federal, pero hay un desarrollo distinto que influye en los servicios sociales y en otras cosas, ¿no? Pues una universidad, la de Gotemburgo, empezó a elaborar un índice de percepción de calidad del gobierno. En este, que se mide la percepción sobre la calidad de los servicios públicos, el grado de imparcialidad de las instituciones y el grado de corrupción. Y otra vez igual, vemos algunas comunidades autónomas donde los servicios sociales tienen buena nota y otros que no. Canarias, aunque aquí pone Portugal, estaría de hecho como una región de Polonia en estos indicadores.
Y aquí tenemos el mapa, no salen las islas, como siempre, ¿qué vamos a hacer? Pero también se ve algo que es curioso, ¿no? Mientras otros países los indicadores son parecidos, lo que vemos que en España, por este desarrollo diferenciado de las comunidades autónomas, esos indicadores son distintos. No pasa en todo el estado, pasa en algunas regiones más que en otras están a niveles parecidos a países, digamos, Francia, Alemania. Yo siempre tiro por los de arriba, ¿no? Por los países nórdicos. Y esto un poco lo voy a explicar primero porque si no, a lo mejor lo otro no se entiende. Claro, y esto de la financiación, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción, esto realmente tiene que ver con los servicios sociales, ¿no? Pues esto está sacado de un libro del Consejo Económico y Social que se llama Estados del Bienestar y Sistemas Fiscales en Europa. El libro a mí me aclaró muchísimo. ¿Por qué? Porque establece una vinculación directa con los sistemas fiscales y el desarrollo de los distintos estados del bienestar. Nosotros en la carrera, para los que no sean trabajadores sociales, lo explico, vimos los 4 modelos principales de estados del bienestar. Digamos que para crear distintos modelos, este señor crea 4 modelos y empieza a hablar del modelo nórdico de estado del bienestar, el continental, para referirse sobre todo a Alemania y Francia, el liberal o anglosajón del Reino Unido y el mediterráneo familiarista, que sería España. Aquí entran los últimos países que han entrado en la Unión Europea, que son los de Europa del Este. Aunque no es el grupo, digamos, que no es del todo homogéneo, tiene sus diferencias, lo que sí vemos es que la capacidad recaudadora del país tiene un impacto en los modelos de estado del bienestar y por ende en los servicios sociales. Pues aquí establezco un poco con datos del libro la presión fiscal de un país, y que la presión fiscal sería el porcentaje de impuestos recaudados con respecto al PIB. Pues vemos un poco que los países nórdicos son del mundo los que tienen, digamos, una presión fiscal mayor, después seguido del modelo continental. Después estaría el grupo del sistema del bienestar mediterráneo, familiarista, España, Grecia, Portugal. Italia, curiosamente, se parece un poquito más al modelo continental. Y después ya iríamos a Estados Unidos. La media de la zona euro está en un 46,2% del PIB. Aquí lo vemos, ¿no? Realmente, ¿nosotros por dónde estamos? Pues hay distintos datos. No llegamos al 40%. Esto creo que era para el 2014. 37,5%. Y eso tiene un impacto negativo porque hoy estaba leyendo que, por ejemplo, nosotros no gastamos un 41% del PIB. Lo que yo no recaudo, me tengo que endeudar. Y eso tiene un impacto en el déficit, ¿no? Y más ahora por todo lo que está pasando. Y después otra vez, ¿no? Dinamarca un 55,9%. Finlandia un 55,4%, Francia, Suecia, pues un poco esa es la idea, ¿no? Aquí esto es de un informe de Intermonofan, es la evolución de la presión fiscal en España y en la Unión Europea, el total, la Unión Europea de los 27, y la recaudación respecto al PIB. Vemos que se mide con y sin cotizaciones de la Seguridad Social, y en las dos España está por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Vale? Los impuestos en España, pues ya teníamos esa idea, ¿no? De que los impuestos, dependiendo de la recaudación que tenga el país, van a tener un impacto positivo en el estado del bienestar y en los servicios sociales. Pues nosotros estamos 7 puntos inferiores a la media europea. Tan solo 3 países, Letonia, Irlanda y Eslovaquia, ingresaron menos que el sistema español. Ya estamos diciendo que nuestro sistema es incluso, dentro de lo que sería el modelo mediterráneo de estado del bienestar, el que menos recauda. ¿Esto es por culpa de la crisis? No. En la época de bonanza, la hacienda española recaudó mucho menos que sus vecinos. En 2007, en la cima del boom inmobiliario, los ingresos representaban en nuestro país
solo el 41,1% del PIB, mientras que la media de la zona euro llegaba al 45,3%. Digamos que la crisis ha tenido un impacto en la recaudación, pero ya veníamos de una cifra muy por debajo de la media de la zona europea, con lo que hay otro tipo de causas que no se deben solo a la crisis. Sobre todo, ¿qué ha pasado? Que las empresas han pasado, sobre todo por el impuesto, ahí está el impuesto de sociedades que grava a las empresas. Pues en ese impuesto se ha pasado a aportar 44.823 millones de euros, que sería el 22,3% que en 2007, a solo el 10,2% en 2010. Ha bajado demasiado lo que sería la contribución de las empresas al fisco, ¿no? a la hacienda pública. Y aquí vemos, esto es otro informe de Intermonofan, como por ejemplo, que también ha pasado con la crisis, lo que ha ocurrido es que se han firmado recortes y aumentos de impuestos, pero estos impuestos todos sabemos a dónde han ido, sobre todo a impuestos como el IRPF y el IVA, que directamente, y por lo que decíamos antes, por el tema de bonificaciones fiscales, etcétera, pues al final pagamos lo que pagamos, y los que pueden un poco evadir o defraudar o adherirse a bonificaciones fiscales, eso en Canarias ya veremos que es una pasada, pues lo han hecho. Mientras que, por ejemplo, el impuesto de sociedades ha decaído muchísimo, y los impuestos especiales también. Esto de hecho desde digamos, pasó algo parecido con Reagan y Margaret Thatcher en los 80, cuando se cargaron todos los estados del bienestar y fueron a modelos de estados del bienestar residuales, y aquí, desde mi punto de vista, se ha utilizado la crisis para llevar a cabo políticas neoliberales, y sobre todo en el tema de fiscalidad, que al final, si no hay dinero, pues no podemos desarrollar el resto. Sí, pero el tipo de imposición en España en esa época cambió del 18 al 21. El impuesto de sociedad. Lo que era el IVA, por lo cual ese incremento que se ve ahí, yo creo que viene repercutido también por ese incremento del porcentaje, ¿no? O sea, vamos a ver, antes se pagaba como nosotros teníamos el tipo impositivo el 5%, luego nos lo han pasado el 7%, el ICI, bueno, pues en la península pasó del 18 al 21, lo que significa que quizás todo ese incremento del IVA que aparece en esa gráfica puede ser debido a ese incremento del porcentual, me refiero. Claro, Vale. porque no solo ha pasado que han subido el IVA y el IRPF en los tramos, digamos, que más afectan a las clases medias y trabajadoras, sino que también se ha puesto el foco de la agencia tributaria en la evasión de impuestos y el fraude fiscal, pero en las clases medias y bajas. Pues aquí lo que hablábamos un poco, ¿no? Tipos de gravamen de los impuestos personales en la Unión Europea. Estamos más o menos 52,46, Alemania 47,5. Pues como Winman vale más que 1000 palabras, y así también un poco nos relajamos, pues esto, vamos a hacer la declaración de la renta, y coño, a mí me pegan un sablazo, y este tiene las offshore, Panamá, acciones en Chicago y similares, ¿no? Yo soy el de la izquierda. Ahora vamos a ver cómo realmente, digamos, que con los impuestos debería de reformarse, sobre todo el IRPF y el IVA, a nivel estatal, porque tiene las competencias, aunque después, digamos, que la recaudación está delegada a las comunidades autónomas, pero que es más complicado porque nosotros tenemos un sistema fiscal basado en la teoría del federalismo fiscal, que es descentralizado, es decir, que las comunidades autónomas tienen cierta independencia, y vamos a ver cómo eso realmente pues tiene un impacto, ¿no?, en la recaudación. Por ejemplo, con esto, ¿qué se quiere decir? Pues los distintos fondos que hay, yo recaudo, yo soy una comunidad autónoma, yo recaudo. Yo me quedo de lo que recaudo con el 25%, y el 75% lo doy al fondo de garantía, que hay otro fondo. Y el fondo de garantía reparte ese dinero en las distintas comunidades autónomas. Como veremos, no todas las comunidades autónomas aportan, digamos, de forma equitativa o justa. Unas aportan más, otras menos, y en Canarias, que lo iremos viendo, nosotros aportamos muy poco porque tenemos un sistema fiscal especial con otras comunidades autónomas.
También, ¿qué ha pasado? Pues con el tema de los recortes, digamos que el Estado ha limitado la capacidad de las comunidades autónomas de poder endeudarse vía bancos privados, ¿no? Sino que realmente ahora están todos subordinados a estos distintos fondos de garantía. Sobre todo, ¿por qué? Por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y también, digamos, que los distintos déficits que han habido se han mutualizado esa deuda entre todas las comunidades autónomas. Pues yo lo que hablaba, ¿no? Dentro de todos los sistemas fiscales de las comunidades autónomas hay 3 especiales. La REF, en Ceuta y Melilla tienen otro, y lo que preguntaba antes la compañera, lo de ¿por qué no sale País Vasco y tal? Porque tiene un sistema fiscal foral, pues serían esas comunidades forales. Pues aquí un poco, como las imágenes nos ayudan un poco a digerir así cosas, pues ¿qué pasa? Yo vivo en Canarias, ¿no? Pago los impuestos, que en otros sitios serán de otra manera. Pues de estos impuestos, una parte se lo queda a la comunidad autónoma y otra va a la Administración General del Estado. El Estado se queda con una parte, aunque ellos tienen impuestos propios, y después se van a los distintos fondos, ¿no? Y se reparten, que es lo que se está hablando un poco ahora de la reforma del sistema de las comunidades autónomas, que ya están avisando, como lo haga el Partido Popular, va a ser un sistema fiscal que va a ir a la baja, con una merma en la recaudación. Y ahora nos metemos directamente, ¿cómo sabemos qué comunidades autónomas pagan más o pagan menos? No, aquí yo me río un poco porque es como el victimismo canario. En Canarias es que España nos da poco dinero, ¿no? Estamos mal financiados por culpa del Estado. Pues estudios de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha sacado distintos informes donde intentan, dentro de este batiburrillo de impuestos en las comunidades autónomas, intentan pues medir un poco la presión tributaria, ¿no? Y una de las cosas que llega a la conclusión es que los regímenes fiscales especiales realmente están subvencionados. En Canarias, por ejemplo, él habla del total de 3.500 millones de euros. En Canarias serían 1.289 millones de euros. Y habla, por ejemplo, de que le extraña que las ayudas fiscales de hoy en las islas, que son excesivas. Realmente el sistema fiscal en Canarias, digamos que tiene un patrón muy parecido a los paraísos fiscales, a las regiones offshore. Lo único que nos faltaría sería el secreto bancario, que no tenemos, que se intentó, pero el Reino Unido no nos dejó cuando se firmaron los acuerdos de Lisboa. Pues aquí lo vemos, ¿no? Aquí está establecido las comunidades autónomas ordenadas de menor PIB per cápita. ¿Qué es eso del PIB per cápita? Pues el PIB vinculado con los habitantes de esa región. Es una forma de medir que nos da más o menos, en general, qué contribución hace en comparación con otras comunidades autónomas. A esto también habría que un poco vincularlo con los índices de desigualdad, porque también hay per cápita, podemos decir, que mide, coge el PIB y coge los habitantes, pero después también hay una redistribución que es distinta. Perdón porque me acabo de liar un poco y me fui por los cerros de uno, pero vemos un poco, ¿no? Que hay comunidades autónomas mucho más pobres que Canarias, que de hecho las cargas fiscales son mayores. Y los beneficios, como aportan más, también Ceuta y Melilla, por ejemplo, nosotros estamos muy parecidos a Andalucía, creo que era, Castilla y La Mancha. Y también, dependiendo del peso del PIB, está claro que las comunidades autónomas más ricas van a aportar más a los regímenes fiscales. Y dependiendo del que tenga, pues aportarán más a los distintos fondos. ¿Pero Ceuta y Melilla no está gestionado por el Estado? Eso yo no lo sé. Pero que tiene un sistema fiscal especial, sí. Pero es por eso, por el sistema. Porque la derivada como en el resto de las comunidades autónomas. Pues al final, el balance fiscal, ¿no? ¿Realmente quiénes están perdiendo más con este sistema? Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia. Canarias vemos que no. ¿Realmente cuál es el problema de Canarias? Que el propio sistema fiscal hace que recaudemos poco, por lo que el 25% que nos deberíamos nosotros de quedar va a ser mucho menor, y que al aportar menos tampoco se nos tenga en cuenta. Después veremos que hay una discusión
que somos un territorio alejado, pero yo realmente creo que el sistema fiscal en Canarias es un problema. Por ejemplo, dentro de todo este rollillo así, ¿qué ha pasado en las últimas elecciones? Sobre todo lo voy a decir porque se ha utilizado eso de que estamos mal financiados por el Estado para que veamos que realmente dentro de las comunidades autónomas se han podido hacer otro tipo de políticas sociales y de servicios sociales, porque han cambiado en las políticas fiscales. Aquí vemos en rojo los que han subido los impuestos, en verde los que han aplicado rebajas fiscales, entre ellos Canarias, y en naranja los que no han aprobado cambios tributarios. ¿Dónde se ve esto sobre todo? En un estudio de Funca, mide, digamos, lo que se ha destinado de esa financiación a los distintos programas de pobreza, sobre todo de las rentas mínimas. Aquí es verdad que con la PCI se aumentó un 50,5%, pero según el estudio de Funca, 13 regiones, o sea, 13 comunidades autónomas, pusieron sobre la mesa más fondos adicionales. Y un ejemplo brutal, ¿no? El País Vasco, de su destinar 435 millones en 2014, mientras que la Comunidad Autónoma de Canarias solo llega al 26,5 millones. Y ellos en PIB creo que están en 60 millones y nosotros estamos en 40.000 millones de euros. Pues aquí lo vemos, ¿no? Que ya venían de 1996 Canarias con muy poca financiación y en el País Vasco mucho más alta, pero es que casi la han triplicado. Es que la han triplicado. Nosotros la hemos doblado un poquito o triplicado, pero es que se ha pasado de 40.000 a 435.370.000 millones. Aquí es el tema peliagudo, ¿no? La SEC, la REF, la RIP. Hoy en Televisión Canaria nos van a hablar de las cosas buenas que tiene el régimen económico y fiscal de Canarias. ¿Qué ocurre con esto? Que se ha vendido un poco que el impacto de la REF, la SEC, etcétera, tiene un impacto positivo en la población de Canarias. Yo lo pongo en duda cogiendo los datos, ya no de la crisis, ¿no? Sino anteriores. Por ejemplo, antes hablábamos de beneficios fiscales, pues yo, si me adhiero a la Reserva de Inversiones de Canarias, puedo reducir el 90% de los impuestos de sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que en una de las regiones, si soy una empresa donde voy a pagar menos impuestos, va a ser en Canarias. Pero lo que vemos es que esto no ha llevado a que tenga un impacto positivo en el empleo y en las tasas de pobreza. Pues esto es un poco los datos, ¿no? Dicen que estamos saliendo de la crisis, de aquella manera, seguimos con tasas altas de desempleo, pero realmente con el PIB que tenemos, según el estudio de FEDEA, si cambiáramos las políticas fiscales, la respuesta podría ser mayor. Pues aquí no, la variación anual del porcentaje del PIB, vemos como en 2014 vamos subiendo un poco. La tasa de desempleo, que ya antes de la crisis estaba por encima de la media del Reino de España. Y esto lo puse porque una cosa que a mí hay distintos índices para medir la pobreza. Ahora está el índice AROPE, y que tiene algo que mide la privación relativa, es como, digamos, es más multidimensional, y la tasa de pobreza de toda la vida, que es el 60% de la mediana. ¿Qué ocurre o qué está pasando? Que en algunos sitios se está poniendo eso de relieve. Algunas personas están diciendo, no, es que tenemos el mismo tasa de pobreza que en el 2005. Pues ya en estudios de algunos sociólogos están diciendo que esa forma de medir el impacto, las tasas de pobreza realmente disminuye o neutraliza ese indicador. ¿Qué se está utilizando? Indicadores anclados. Por ejemplo, aquí se utiliza un indicador anclado del 2006 y lo que vemos es que realmente la tasa sube. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo ese indicador que ha ido bajando durante la crisis. Pongamos un ejemplo, a lo mejor en 2006 estaban 7.000 euros anuales y ha ido bajando, con lo que el porcentaje también baja, porque la crisis no solo afectaba a las clases bajas sino a las medias. Realmente estamos en una situación de que si no se hace nada se va a cronificar la pobreza que ya había en Canarias, pero con un porcentaje mucho mayor. Pues también, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no?
que realmente no somos un país pobre. Aquí hay riqueza, está bien, se puede hacer cambios en el modelo productivo, se pueden intentar que crezca el PIB de otra manera, pero con lo que tenemos también en políticas sociales y fiscales, hay chance para hacer algo, ¿no? Que no nos vengan ahora a vendernos que tienen las manos atadas, que realmente no es así. Pues aquí un poco pues los análisis de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria. Yo ya la próxima vez cuando salga lo que voy a ver es lo que recaudo, porque aquí recaudamos muy poco, pues yo ya viendo un poco lo que recauda, sé más o menos el impacto que va a tener. Por lo mismo, bonificaciones de impuestos, sucesiones y donaciones, hubo una pérdida de 1.300 millones en beneficios fiscales y realmente así no se van a buscar soluciones. Esto lo paso un poco para no liarnos, pues también. Aquí esto sí me parece interesante para nosotros, dentro de los gastos del personal, realmente, aunque han salido distintas bolsas de empleo para trabajadores sociales, se especifica en los presupuestos que es solo para reponer la tasa de reposición al 100%, que es eso, que hay gente que se jubila y que entran otros nuevos, y que solo va a estar para sustituciones y bajas. Amenazas a los servicios sociales. Después de todo esto, digamos que yo lo que me di cuenta es que a nivel municipal están limitados, pero digamos que puede jugar, ¿no? Un poquito. A la comunidad autónoma también, a nivel estatal también, pero también con la Unión Europea. Realmente, por la situación actual, hay distintas amenazas que se están viendo. Una de ellas que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que de hecho establece el cierre de servicios sociales en municipios de menos de 20.000 personas. Fue a juicio, se estableció que no podía ser el Estado quien llevara eso a cabo, pero ahora yo creo que lo van a hacer 2015-2016 a través de las comunidades autónomas. Como las comunidades autónomas están muy limitadas con el tema de la financiación, como vimos antes, se las está dando directamente el Estado, pues como que las puede presionar ahí un poco. ¿Dónde se ve todo esto? En la actualización del programa de estabilidad 2016-2019, que fue lo que firmó el Estado con Bruselas, y ahí en los anexos se ve este cierre de las entidades locales, digamos que se va disminuyendo la financiación en las entidades locales menores y se establece que se dice así, de cierre de competencias o de servicios sociales menores, etc. Esto, como incumplimos el déficit y ahora nos van a decir que recortemos más dinero, se ha presentado un programa, una actualización del programa de estabilidad 2016-2019. Ahora lo que tenemos que estar mirando es un poco los partidos que se presentan, qué van a hacer con esto, ¿no? Cuando lo que hemos visto, podemos subir los impuestos, podemos poner el foco en el gasto en contrataciones públicas, podemos hacer otras cosas y no seguir mermando los servicios sociales que tienen un impacto de beneficio en la ciudadanía. Pues aquí no se ve mucho. Este es el primer plan de estabilidad y, por ejemplo, corporaciones locales, pues se ve cómo va hasta el 2018, se va mermando la financiación. Cómo en impuestos de capitales terminan más o menos igual, cómo ellos están manejando que la presión fiscal se sitúe o se siga situando del 33 al 34% y cómo las prestaciones sociales, por ejemplo, se queden igual o incluso disminuyen. Otra vez, ¿no? La deuda, que yo un poco lo que hablábamos antes, como no podemos financiarnos porque nuestro sistema fiscal es incompetente, vamos a decirlo así, pues la deuda pública ha ido aumentando, ¿no? Y esto es lo que están calculando más o menos. Vamos a seguir hasta unos años, bueno, con una deuda alta del PIB. ¿Qué es eso de la deuda pública? Pues lo que hablábamos, ¿no? Yo recaudo impuestos, pero si recaudo 37 y yo me gasto el 41% del PIB, eso lo tengo que pedir a los bancos. Pues igual, este es el nuevo plan presupuestario, pues igual, más o menos.
gasto de personal, lo que vemos, se va disminuyendo, tanto las retribuciones como la no reposición, se va estableciendo en 2015, 236, 236 y va cayendo hasta 2018. Esto es de las entidades locales, pues aquí, ¿no? Otras medidas para el lado de los gastos, desaparición de entidades locales menores y supresión de servicios que no son de competencia local, traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Más claro no lo puedo entender. Claro, aquí ¿qué pasa? Pues lo que hemos hablado un poco. Las políticas que se han llevado a cabo a nivel estatal no han sido las adecuadas. Hay algún informe que lo que habla es que realmente iba a aumentar la deuda y es lo que ha pasado, y hay otros que diagnostican una cosa y dicen, bueno, aquí el problema es que hay un colapso de la demanda privada debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el mercado de valores. Eso que ha llevado a políticas de devaluación interna, nosotros no podemos devaluar la moneda, pues hemos ido por los recortes. Eso que ha pasado con los servicios sociales, que están apostando por un estado del bienestar residual, no están apostando por un estado del bienestar, ni un modelo nórdico, ni un modelo continental. Es verdad cuando nos dicen, no, es que nosotros no estamos desmantelando el estado del bienestar de los servicios sociales. No lo estás desmantelando. De hecho, lo que está pasando es que estás pasando la responsabilidad pública al sector privado, que ya en España era de los países donde la colaboración público y privada era mayor de todos los países. Pues no, la deuda, ¿no? Aquí lo que hablaba. El problema principal que es que el Banco Europeo no funciona como el resto de los bancos centrales. Aquí le presta a los bancos privados y los bancos privados prestan a los países a intereses del 6-8%. Y aquí la diferencia, ¿no? Si el Banco Europeo funcionase como el Banco Central de Estados Unidos, esta sería la deuda. Como no funciona así, sube todo esto de interés. Esto es de un informe que a mí me pareció bastante esclarecedor del tercer sector. ¿Por qué? Porque incluso ellos están viendo que en el modelo actual la financiación es 70% de lo público, 30% de la privada, pero en el modelo en el que van a ir al futuro, porque ellos también están teniendo problemas de financiación, están contando con 33% público, 33% privada y 33% de socios y propios. Pues alternativa, mantenimiento del estado del bienestar tal como está, es muy poco realista. El desmantelamiento del estado del bienestar, que serían las políticas conservadoras y liberales, si lo hacen, no te lo van a decir a la cara, porque no van a tener apoyo ciudadano. Y la que yo mantengo es que hay que reformar el estado del bienestar y los sistemas fiscales. No solo eso, también la función pública, los controles públicos, etc. Y crear el sistema fiscal de mayor progresividad y recaudación. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros, a través del Estado, no implicamos al sector público en compensar la demanda privada, que son políticas keynesianas de toda la vida, y, no sé, una renta básica, rentas mínimas, aumentamos, digamos, la falta de demanda privada, no, España va a crecer a unos niveles o muy bajos o no va a crecer anualmente. En las políticas fiscales, pues, una política fiscal progresiva y justa. Aquí hay, por ejemplo, economistas alternativos ante la crisis. Hay distintas personas que están trabajando en esto, lo que lo han hecho solo desde el punto de vista de la fiscalidad. También remunicipalización de los servicios públicos privatizados. Es decir, las entidades locales, si realmente están apostando por un modelo de estado de bienestar y unos servicios sociales públicos y de calidad, tienen que coger los servicios que se han privatizado y hacerlos otra vez públicos. Pues desde mi punto de vista, esto, ¿por qué ha pasado? Una baja calidad democrática en Canarias, pero también en España, por la financiación. O sea, desde mi punto de vista y simplificándolo, habría que reformar todos estos círculos. Habría que ir a través de la sociedad civil a mayor calidad democrática, a una financiación más justa y que tenga un impacto de recaudación mayor, a una función pública que realmente tenga lo que los anglosajones hablan de checks and balances, que son controles del gasto, a un gasto público que sea realista y eficiente, ¿no? Aquí en Canarias nos hemos acostumbrado a que muchas veces se gastan en infraestructura que después no se utilizan. En Tejeda, yo voy a Tejeda, está el mirador, subo y hay un mirador de la naturaleza
que lo inauguró, José Manuel Soria, y aquello está cerrado. Yo soy de la feria, hicieron los campos de fútbol, y antes de que los abrieran, ya se estaba cayendo por un lado. Decir que no hay dinero, pues es que... Y las conclusiones. Yo, por ejemplo, ¿se resolverá la situación con una nueva ley de servicios sociales? Yo creo que no. ¿Se seguirá teniendo problemas de financiación? Pues visto lo visto. Tristemente sí. Yo me pregunto, ¿cuáles son las prioridades para el actual gobierno de Granada? ¿Qué modelo de sociedad y estado del bienestar estamos nosotros los trabajadores sociales y algunas personas a nivel de la sociedad civil estamos defendiendo, ¿no? Porque eso es importante, porque si vamos a un estado del bienestar residual con servicios sociales residuales, vamos a un modelo de Estados Unidos, que es como es, que tienen unas tasas de desigualdad preocupantes, una pobreza preocupante, una violencia preocupante, y no sirve para no asustarnos más. Papel del colegio en la acción política, ¿no? Yo siempre digo, no, es que el trabajo social nos tenemos que repolitizar, ¿no? Tenemos que ser una voz de esto, ¿no? Porque ellos esto no lo van a sacar a la opinión pública, van a seguir con el discurso, no se puede cambiar, no hay dinero, no es responsabilidad mía, tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas, y digo yo, en algunos ayuntamientos también, no digo en todos. Y esto es una frase que a mí me gustó, ¿no? Ahora que estamos entrando en algunos, nos están invitando al colegio, y estamos gastando un montón de energía, y compañeros que lo sé, y están gastando un montón de energía en esos espacios, pues me gustó esta frase, ¿no? Los razonamientos, la información, la demostración incluso apabullante de que se tiene razón, no sirven absolutamente para nada. Los políticos solo se mueven por cálculos electorales, y los tecnócratas no se mueven por nada. Por eso creo que los esfuerzos sobrehumanos que a veces hacemos para demostrarle técnicamente a las autoridades y a sus técnicos que están equivocados en tal o cual proyecto, deberíamos reorientarlos a la difusión y a la movilización social. Pues me dio tiempo, yo pensaba que...